Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y hoy os hablaré de la Comuna de París de 1871. Antes de comenzar, como ya sabéis, me toca recordar mis redes sociales. Tanto en Twitter como en Instagram me encontraréis como @menuda_historia. Tenía muchas ganas de acercaros la pieza de hoy. Ha sido un verdadero reto prepararla. Como sabréis, el siglo XIX fue una época plagada de sufrimiento para la clase trabajadora, aunque por el camino se vislumbraron aspectos emancipadores. Sin las luchas obreras del XIX no se entenderían ciertos derechos que tenemos en Occidente actualmente. Aunque no debemos ser conformistas, en muchos aspectos la sociedad no ha cambiado tanto. En resumen, esta época significó el advenimiento de las luchas sociales. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. Los otrora esclavos sumisos se levantaron ante las diferentes injusticias. Uno de los principales ejemplos fue la Comuna de París, un episodio que tan solo duró 2 meses, pero que tiene multitud de elementos a analizar. Hace exactamente 150 años, París se estaba autogestionando. La marsellesa que acabamos de escuchar fue un símbolo durante estos días. Este extracto en concreto pertenece a la Comuna París 1871 de Peter Watkins. Este documental, de difícil clasificación, lo podéis encontrar en Filmin. En esta plataforma está la versión reducida de 3 horas y media. En YouTube está la versión completa de 5, aunque en francés, eso sí. Recomiendo encarecidamente que la veáis por diversos motivos. Es un metadocumental. En determinados momentos, los actores rompen con la cuarta pared. Lo interesante de esta obra es que además de mostrar los acontecimientos acaecidos a orillas del Sena durante esos meses, se realiza una crítica a la televisión. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí, han oído bien. Watkins ficciona la existencia de la televisión en aquella época. Por un lado, crea la Televisión Nacional de Versalles, fiel al gobierno de Adolphe Thiers, y por otro, a la televisión comunal, una televisión más cercana al pueblo. Particularmente me parece muy interesante este enfoque. Además del citado documental, he seguido 2 libros principalmente. La Comuna de París de Louis Michel e Historia de la Comuna de París de 1871 de Prosper Olivier Lissagaray. Voy a intentar pronunciar los nombres lo mejor posible. Ambos fueron partícipes de forma directa en los acontecimientos. Pese a la subjetividad que esto puede implicar, creo que ayuda sobremanera a entender bien qué pasó estos días en las calles de París. De hecho, Lissagaray, como buen periodista, relata los sucesos sin dar demasiada importancia a su implicación. Hay teorías que señalan que en realidad fue más importante en la Comuna de lo que en el libro destaca. Como curiosidad, este hombre consiguió huir de la represión posterior a la Comuna y terminó saliendo con Eleanor Marx, hija de Karl Marx. En fin, estas han sido mis 2 principales lecturas, pero también recomiendo otras como la Guerra Civil en Francia del citado Marx o la Comuna de París de Bakunin. La gran mayoría de teóricos políticos del XIX y comienzos del XX escribieron sobre estos acontecimientos. Este episodio histórico tuvo muchas lecturas, pero sobre todo significó la corroboración del poder que tenía el pueblo si luchaba cohesionado. Para anarquistas, comunistas o diversos revolucionarios posteriores, la Comuna marcó líneas insurreccionales a seguir. Ahora veamos cómo se llegó a ella. La Revolución Francesa de 1789 puso los cimientos de la emancipación obrera, o eso nos han dicho. La realidad es que los trabajadores siguieron padeciendo lo indecible tras esta icónica fecha. En las décadas siguientes, en Francia, como en casi todos lados, hubo inestabilidad política. A nivel institucional, Francia pasó de la Primera República al Imperio Napoleónico, periodo este repetido hasta la saciedad en libros y películas. Por cierto, considero que el imaginario colectivo ha romantizado a Napoleón y por tanto que no se analiza en su justa medida la realidad tiránica de sus actos. En este 2021 se cumplen 200 años de la muerte de este personaje infausto. Tras Napoleón llegó la Restauración Borbónica.
A continuación, Francia tuvo otra rama monárquica, la orleanista, en la figura de Luis Felipe I. En 1848, en un ambiente de rebelión del proletariado por toda Europa, los franceses se alzaron contra la monarquía. La insurrección tuvo como principal foco París. Pocas ciudades han tenido tantos alzamientos obreros a lo largo de la historia. La represión hacia la población en esta época también fue destacable. Finalmente llegaría la Segunda República, pero esta duraría tan solo 4 años. En 1852, Francia volvió a ser un imperio, en este caso con Napoleón III como tirano. Como curiosidad, el bonapartista estaba casado con la granadina Eugenia de Montijo. No os agobiéis si no os habéis quedado con todos estos vaivenes políticos, solo estoy tratando de dar un contexto previo, aunque es importante que os quedéis con la figura de Napoleón III para entender cómo se llegó a la Comuna. El final de la década de los 60 del 19 estuvo marcada por la tensión creciente entre prusianos y franceses. Diferentes medidas, como el intento galo de anexionarse Luxemburgo, habían creado problemas diplomáticos. Otro episodio a destacar fue el asesinato del periodista Victor Noir por parte del primo del emperador. Pierre Napoleón Bonaparte, que así se llamaba, fue absuelto del delito. Esto significó el malestar de la clase obrera. Cada vez su desafecto hacia el régimen era mayor. La gota que colmó el vaso entre prusianos y franceses fue la sucesión al trono español. Isabel II había sido expulsada tras el triunfo de la Revolución de la Gloriosa. Las Cortes promovieron la continuidad monárquica, aunque sin los Borbones. Se abrió el periodo de búsqueda de un rey para España. Entre los candidatos estaba el alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. No sé si lo he dicho bien. De hecho, fue conocido para los españoles como Oleole Simeligen, debido a la dificultad para pronunciar su nombre. Finalmente, acabó reinando el italiano Amadeo I de Saboya, pero la sola candidatura de Simeligen desembocó en un enfrentamiento directo entre franceses y prusianos. La Guerra Abierta comenzó en 1870 y duraría menos de un año. Las tropas germanas demostraron su superioridad. La balanza se decantó tras la captura de Napoleón III en la batalla de Sedan. Durante estos caóticos días se proclamó la Tercera República Francesa, gestionada por el Gobierno de Defensa Nacional. Jules Trochu estuvo al mando durante este periodo. El nuevo gobierno republicano no aceptó las condiciones de paz de Prusia. Continuaron las hostilidades. Finalmente, las tropas al servicio de Guillermo I, junto a Otto von Bismarck, sitiaron París. Las condiciones de la población de dicha ciudad fueron catastróficas. El hambre asoló a los parisinos. Para colmo, vieron cómo el gobierno huía de la capital para protegerse en Burdeos. Se sintieron abandonados por unos mandatarios que seguían manteniendo una guerra que a todas luces habían perdido. Aquí es donde se empieza a germinar la Comuna de París. De hecho, en septiembre de 1870 ya se habían creado los comités de distrito que tendrían importancia futura. En enero de 1871 cesó la guerra abierta entre Prusia y Francia. Los germanos se dieron el placer de proclamar emperador a Guillermo I en la Galería de los Espejos de Versalles. Además, el ejército prusiano desfiló por las calles de París, aunque al contrario de lo que haría Hitler tiempo después, no tenían interés de ocupar dicha urbe. El reino de Prusia pasaría a ser el Imperio Alemán desde ese momento. El Segundo Reich había empezado. París era un caos. El gobierno había huido de la capital. El pueblo estaba hambriento y desolado por una guerra que, como todas, solo interesa a los privilegiados. Los pobres se matan entre ellos para mantener o aumentar las desigualdades sociales. Ojalá algún día nos percatemos que tenemos más en común con un trabajador de Tayikistán que con Felipe VI o los congresistas de turno. En fin, el gobierno republicano, de corte conservador, decidió convocar elecciones para febrero de 1871. Las elecciones legislativas dieron como resultado una mayoría monárquica, pero con notables diferencias entre zonas rurales y grandes ciudades. Estas últimas eran más cercanas al republicanismo. Dentro de estos dos bloques había diferentes tendencias.
Los monárquicos tenían distintas fidelidades, mientras que los republicanos se diferenciaban entre conservadores y aquellos ubicados más a la izquierda, en la palestra. Entre estos últimos encontramos figuras como Víctor Hugo, León Gambetta o Giuseppe Garibaldi, personaje este con mucha importancia en la unificación italiana. Abro un paréntesis aquí para republicanos y monárquicos españoles. Nuestro contexto histórico provoca que se olvide, por norma general, que una república puede ser conservadora, por no hablar de los diferentes modelos de república que pueden existir. Para unos es más fácil romantizar en demasía la Segunda República Española. Para otros es preferible seguir siendo fieles vasallos de un símbolo anquilosado, estéril y, para colmo, inviolable. Sí, hablo del rey, figura a la que, como supondréis, no guardo ningún tipo de respeto. Mando desde aquí un saludo al emérito por si me está escuchando desde el lujoso hotel en el que vive en Emiratos Árabes. Lo peor de todo esto es que la población permanece impasible mientras se jactan de nosotros. Retomando el contexto francés previo a la Comuna, el desafecto de los ciudadanos por el sistema era total. Habían dejado de creer en un modelo basado en la delegación, se llamase imperio, reino o república. Una vez tocado fondo, solo les quedaba soñar con la utopía. Buscaron organizarse desde la horizontalidad, aunque como veremos, no todo fue idílico. La situación en sí era dramática en aquel momento. Entre las borrascas hubo instantes en los que el sol salió, aunque al final llegaría el diluvio represor de los gobernantes que no tolerarían bajo ningún concepto que París no tuviera una población sumisa. Aunque para ello hubiese que perseguir y asesinar a cualquier sospechoso de apoyar a la Comuna. Antes de entrar a explicar qué aconteció durante estos 2 meses, me toca desgranar precisamente el modelo comunal en Francia. Actualmente, en el país galo existen más de 36.000 comunas. Estas representan regiones de diverso tamaño. Son el nivel más bajo de administración de este estado desde la Revolución Francesa. Por tanto, la palabra comuna en Francia no tiene por qué tener el mismo significado que en España. Eso sí, la comuna parisina ya había sido célebre durante la Revolución Francesa por su marco insurreccional. Un factor determinante para entender el motivo de la revuelta que nos ocupa fue que el gobierno obligó a pagar los alquileres retrasados a la población. Daré un par de datos para que se hagan una idea de las condiciones de vida que tenían en estas ratoneras masificadas. Solo el 10% de los pisos de París tenía desagüe. Para el 80% de las casas, su única fuente de luz eran las velas. Además de los alquileres de estos zulos, el gobierno también anunció el final de cualquier moratoria comercial. La tasa de mortalidad se había duplicado por culpa del sitio prusiano. La gente no tenía que llevarse a la boca, y los gobernantes obligaban a los que no tenían nada a seguir pagando. Durante el asedio prusiano, se comenzaron a fundar clubes rojos de debate. Allí empezó a calar la idea de que otro modelo de sociedad era posible. También los desempleados se alistaron masivamente en la Guardia Nacional. Este cuerpo existía desde la Revolución Francesa y tuvo mucha importancia en la Comuna. Durante el sitio, este organismo se ocupó de la defensa de París. Estaba compuesto por personas más cercanas a la realidad del pueblo, no como el ejército, el cual estaba completamente amaestrado y dispuesto a proteger a la alta burguesía. La pequeña burguesía, por su parte, apoyó por norma general la insurrección. El desapego causado tras la huida del gobierno a Burdeos fue uno de los principales motivos. Algunos miembros electos de la Asamblea, como Henri Roquefort o Henry Roquefort, para que nos entendamos, abandonaron esta para unirse a la Comuna. En lo referente a la Asamblea que había colocado a Adolphe Thiers al mando, se trasladó de Burdeos a Versalles. Recuerdo que este icónico emplazamiento está a 20 kilómetros de París. Thiers, de hecho, vivió en la gran metrópoli durante un lapso de tiempo, pese a la agitación creciente. En este punto, muchos franceses comenzaron a temer una guerra civil. Para algunos llegó a serlo, pese a su brevedad, durante la Comuna. Por norma general, los hombres de la Guardia Nacional decidieron no acatar las órdenes de la Asamblea de Versalles. En París había además entre 300 y 400 cañones comprados por el pueblo para defenderse de los prusianos.
Estos fueron escondidos por los ciudadanos cuando el ejército prusiano desfiló por París. Thiers sabía que estas piezas de artillería podían significar más complicaciones, de continuar en manos de los proletarios. En la madrugada del 18 de marzo, mandó a su ejército a recuperar los cañones. El pueblo de París salió a las calles para defender su armamento. No pasará, no pasará. Las mujeres fueron las grandes protagonistas durante estas horas. Se colocaron en primera línea de fuego. Montmartre o Montmartre fue el lugar más representativo de estos acontecimientos. Claude Lecomte fue de los pocos oficiales que ordenó disparar sobre la población desarmada que protegía los cañones. Sin embargo, la mayoría de destacamentos se volvió a Versalles sin disparar sus armas y obviamente sin los cañones. Ante la rebeldía del pueblo de París, Thiers ordenó a los soldados y funcionarios que seguían siendo fieles a la República que abandonasen París. La Comuna había empezado con este acto simbólico. Previamente, el 15 de marzo, se había establecido el Comité Central de la Guardia Nacional. Thiers había intentado poner al mando de este cuerpo a un hombre afín para así terminar con la revuelta. El comité lo rechazó y declaró estar al servicio de la revolución. Además, prometió no dejarse desarmar por el ejército. Un hecho destacable durante estas agitadas horas fue la detención de Lecomte, el que había ordenado disparar, y de Clément Thomas. Este último había sido uno de los principales culpables de la represión al pueblo francés en 1848. Ambos terminarían siendo ejecutados. En el juicio posterior a la Comuna, Louis Michel dijo lo siguiente sobre este acontecimiento. ¿Me reprochan haber participado en el asesinato de los generales? A esto responderé que sí. Si me hubieran encontrado en Montmartre cuando quisieron que se disparara contra el pueblo. No habría dudado en disparar yo misma contra aquellos que daban órdenes semejantes. Pero una vez prisioneros, no comprendo que les hayan fusilado. Considero que este acto es una notable cobardía. Estas horas fueron convulsas. Miembros de los comités de distrito acudieron al ayuntamiento, que en aquel momento estaba abandonado. Allí se desplegó una bandera roja como símbolo insurreccional en lugar de la tricolor francesa. Dentro del movimiento comunero había diferentes tendencias. Estaban los jacobinos nostálgicos de la Revolución Francesa. Los blanquistas, nombrados así por Louis-Auguste Blanqui, eran socialistas de gran importancia política en la Francia de la época. Este hombre había sido detenido junto a Gustave Flourens por rebelarse en octubre de 1870. Además, estaban los prudianos, anarquistas que seguían los ideales de Pierre-Joseph Proudhon, fallecido 6 años antes de la Comuna. También había otras tendencias de distinta índole. Las calles de París eran una fiesta, y no hablo del libro de Hemingway. En el distrito cuarto, el pueblo comenzó a cantar la marsellesa. El mismo 18 de marzo, la Tercera República trató de poner a parte de la población de su lado. Escuchemos la locución de un texto gubernamental. Este gobierno ha querido y quiere acabar con el comité insurrecto, cuyos miembros no representan más que las doctrinas comunistas y pueden abocar a París al saqueo y a Francia a la tumba. La Comuna buscaría autonomía en materias de seguridad, administración, economía o educación. En esta última veo importante destacar el control que tenía sobre ella la Iglesia. Los comuneros intentaron implementar una educación laica y gratuita. Algo que ahora vemos lógico, pero que en aquel momento era de rebeldes ilusos. La Comuna también promulgó la libertad de conciencia.
Libertad esta que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Gracias a todos los que han promovido que en nuestra propia mente pensemos lo que queramos. Creo que es momento de recapitular información. Al mando del ejecutivo francés se encontraba Adolphe Thiers, orleanista y por tanto monárquico, pero que se había puesto al mando de la Tercera República. En el pasado había sido presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Luis Felipe I. Se encontraba en Versalles junto a la asamblea de mayoría monárquica o bonapartista. El ejército francés les acompañaba. Patrice de Marmont era el mariscal. A sus órdenes estaba Joseph Binois, general que tuvo relevancia durante estos acontecimientos. Las tropas, por entonces, estaban desmoralizadas tras la derrota ante los prusianos. Además, gran parte de los soldados se encontraban detenidos por los germanos. En un rato veremos cómo el miedo de Bismarck a un alzamiento de la clase trabajadora provocó que confraternizara con sus otrora enemigos. Esto significa que para los mandatarios su único adversario es aquel que le haga perder privilegios. Para terminar con el gobierno republicano, estos querían recuperar cuanto antes París y más tras los asesinatos de Lecomte y Clement Thomas. En la ciudad tenían como aliados a ciertas guerrillas. Estas estaban compuestas principalmente por antiguos oficiales del ejército. En el otro bando estaba la Guardia Nacional, con su comité central, los diferentes comités de distrito y posteriormente llegaría el Consejo Comunal, que junto a la población eran los comuneros o federados. Debido a su horizontalidad, no tenían presidente o comandante en jefe. Como medida urgente se promovió la convocatoria de elecciones para el Consejo de la Comuna. El objetivo de estas sería tener unos representantes al servicio del pueblo. Lo que siempre nos han dicho que es la democracia, ¿no? Los alcaldes de distrito fueron obligados a dimitir antes de las elecciones comunales. El 28 de marzo, tras los comicios, quedó proclamada la Comuna. París volvía a celebrar. Comité central de la garde nationale, 4 radicaux, 15 membres du Parti des maires, 9 blanquistes, 4 néo-jacobins et 11 socialistes indépendants. Et maintenant quelques extraits de la presse, donc une citation du père Duchesne. Avec la commune, les beaux bougres de prolétaires pourront enfin réclamer leurs droits. En la gran urbe vivían por entonces cerca de 2 millones de personas. Quizá en otro momento pueda hablar largo y tendido del retraso humano en múltiples sentidos que me parece el hacinamiento de personas en un mismo lugar. Lo que para el capitalismo es progreso, en mi opinión, es retroceso. Volviendo a nuestra historia, varios miembros del comité publicaron el siguiente texto. Ciudadanos, París no quiere reinar sino ser libre. No ambiciona otra dictadura que la del ejemplo, no pretende imponer ni abdicar su voluntad, no aspira a lanzar decretos, pero tampoco se pliega a soportar plebiscitos. Demuestra el movimiento andando y prepara la libertad de otros a partir de la fundación de la propia libertad. No empuja a nadie por los raíles de la República recurriendo a la violencia, sino que se contenta con encarrilarse en primer lugar. Algún asambleario como Georges Clemenceau, que había sido alcalde del distrito 18 de París, trató de buscar el entendimiento entre las partes. No había marcha atrás. En la fortificada ciudad habían comenzado a construirse barricadas. Parte de la alta burguesía salió de la metrópoli durante este periodo. Para diversos analistas, el principal error que cometió la Comuna fue no acudir a Versalles en el primer momento. Dio tiempo a la asamblea a organizarse y a reagrupar el ejército. Otro de los fallos que a la postre significó el final de la Comuna fue que no expropiasen o retirasen los fondos del Banco Nacional. Este organismo pudo mandar dinero para fortalecer a la Asamblea de Versalles. Así resumía Lisa Garay los errores cometidos. Que sus servicios los absuelvan de sus dos graves errores, dejar salir al ejército y los funcionarios y permitir que Versalles volviera a ocupar el Monte Valérien. Muchos dicen que debería haberse marchado a Versalles el 19 o el 20, porque así la asamblea, al primer aviso, habría huido a Fontainebleau junto con el ejército, la administración y la izquierda, es decir, todo lo que necesitaba para gobernar y engañar a la provincia. Pero la ocupación de Versalles, seguramente muy breve, solo habría conseguido desplazar al enemigo, puesto que los batallones populares estaban muy mal preparados para ocupar esta ciudad abierta y París al mismo tiempo.
A los pocos días, los defensores de la monarquía y los bonapartistas trataron de echar al Comité Central del Ayuntamiento. Allí se produjeron una serie de incidentes que desembocaron en la muerte de varias personas. Los federados, como eran también conocidos los comuneros, habían ocupado también los ministerios y edificios gubernamentales. Estos estaban abandonados tras la huida de los mandatarios. La Comuna de París se formó tras las elecciones que tuvieron como objetivo la constitución de un consejo comunal. Votó casi el 48% de los que estaban llamados a las urnas. Entre los representantes había 21 proletarios, 30 periodistas o personas de letras y 13 empleados o artesanos. Auguste Blanqui fue elegido presidente del consejo de forma simbólica, debido a que estaba detenido por las fuerzas de Versalles. Estuvo en cautiverio durante los 2 meses que duró la insurrección del pueblo. En este punto ve importante citar la importancia de la prensa escrita en el París de aquel momento. 2 medios perseguidos por Thiers eran los principales medios afines a la Comuna, el Père Duchesne y le Cri du Peuple. Por el lado versallesco destacaba Le Figaro. Con respecto al cuarto poder, la Comuna cometió también el error de perseguir a los medios críticos, sobre todo cuando la balanza comenzó a decantarse por el lado versallesco. La prensa comunera criticó en su mayoría esta medida. Un acto emblemático durante los días de la Comuna fue la destrucción de la columna de la Plaza Vendôme, una estatua de 44 metros que tenía en la cima a Napoleón Bonaparte. Louis Michel dijo lo siguiente sobre la destrucción de este monumento. Era un símbolo de la fuerza brutal, afirmación del despotismo imperial. Este monumento atentaba contra la fraternidad de los pueblos. Il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail. Como señalé previamente, hubo diversas tendencias dentro del Consejo Comunal. Algunas buscaban el confederalismo y ansiaban que en otras zonas de Francia se alzasen otras comunas. En Marsella o Lyon hubo conatos de rebelión, pero fueron sofocadas rápidamente por el ejército. La falta de información y otros condicionantes distintos a los de París impidieron el apoyo masivo de la clase popular en otros lugares de la antigua Galia. En Versalles, las tropas gubernamentales comenzaron a reagruparse. El 2 de abril empezó el enfrentamiento directo entre las partes. La Comuna había estado muy poco tiempo sin tener que luchar. La Guardia Nacional salió entonces hacia Versalles para tratar de derrocar al enemigo. Cayeron de forma aplastante. El ejército demostró estar mejor preparado. Para muchos teóricos posteriores fue un error atacar en este momento. Tenían que haberlo hecho en el primer día o si no guarecerse dentro de las murallas de París. Salir a campo abierto en ese momento fue un error. Durante estos acontecimientos fueron asesinados Duval y Florent, 2 de los principales representantes comuneros. Así relató Lisegaray la muerte de ambos. Luego identificaron a Florent por un documento que le encontraron encima. Lo llevaron hasta la orilla del río y allí se quedó, de pie, con la cabeza descubierta y los brazos cruzados hasta que Desmarais, un capitán de la gendarmería, llegó a caballo chillando. «¡Eres tú, Florent, el que dispara a mis soldados!» Y alzándose sobre los estribos, le propinó un sablazo tan furioso que su cráneo quedó convertido en 2 charreteras, según describió con sarcasmo un gendarme. En Petit Bicêtre, la columna se topa con Vinoy, que ordena fusilar a los oficiales y el jefe de la escolta recuerda la promesa del general Pelé. ¿Hay algún jefe?, pregunta a su vez Vinoy. «Yo», responde Duval dando un paso adelante. Al instante, otro también avanza. «Soy el jefe del Estado Mayor de Duval». El comandante de los voluntarios de Montrouge se une a ellos. «Son ustedes unos infames canallas», dice Vinoy, y volviéndose hacia sus oficiales grita: «¡Que los fusilen!». Duval y sus camaradas no se dignan a responder. Atraviesan una zanja, se apoyan contra una tapia y gritan: «¡Viva la Comuna!». En
este periodo hubo detenciones por ambas partes. Cualquier sospechoso de colaborar con el enemigo sería interrogado. El arzobispo de París, Georges Davois, fue arrestado el 4 de abril por los federados como respuesta a las muertes de Florent y Duval. Terminaría siendo fusilado en mayo. Desde Versalles acusaron a los comuneros de actuar bajo mandato de los extranjeros. Para la alta burguesía o la asamblea, los poderes foráneos controlaban al pueblo parisino. Se justificaban señalando la relevancia de diversos polacos al frente de la Guardia Nacional. Jaroslav Dąbrowski era el principal ejemplo. Revolucionarios que habían estado en la Primera Internacional, como el húngaro Leo Frankel, también fueron señalados. El argumento de la patria y de señalar a aquel que no entra en los marcos unitarios suele ser muy fructífero para los gobernantes. En la Guardia Nacional también había argelinos. Los franceses habían ocupado lo que hoy es Argelia 40 años atrás y aún quedaban focos de resistencia por parte de este pueblo que se negaba a doblegarse al colonialismo. Los cipayos, una especie de policía colonial en Argelia, fueron enviados por los franceses a luchar contra los prusianos. Una vez acabada la contienda, ya en Europa, muchos de ellos prefirieron estar del lado de la Comuna. Por el camino, las asambleas para gestionar los recursos y defenderse de Versalles se sucedían. Se aprobaron diversas medidas como el racionamiento de comida o la socialización de aquellas empresas que habían sido abandonadas por los empresarios. Esto quiere decir que los trabajadores la gestionaban. Por tanto, no había una figura que se enriqueciese con la plusvalía generada por los obreros. También comenzaron a funcionar diversas escuelas laicas o se aprobó la separación de la Iglesia y del Estado. Con respecto a la fe, había libertad para profesar cualquier religión, siempre y cuando no tuviera ventajas o existiesen personas que se beneficiasen de ello. Como es lógico, vamos. Las iglesias podían abrir siempre y cuando éstas permitiesen celebrar asambleas dentro de ellas. Entre las medidas que se aprobaron en los siguientes días estaba la abolición de la guillotina, la supresión del impuesto religioso, la revisión de las rentas y la supresión de alquileres en determinados contextos. También habría una compensación por viudedad para aquellas mujeres que habían perdido a sus maridos en la guerra franco-prusiana. Además, se prohibirían los juegos de azar. También se llegó a abrir un orfanato laico y la comuna acogió a aquellos menores sin familia. En el día a día comenzó a ser habitual el uso de ciudadano o ciudadana en lugar de señor o señora. Por último, citaré como dato curioso que se volvió a adoptar el calendario de la Primera República Francesa. Sí, aquel del famoso 18 de Brumario. En este punto es importante destacar que estoy subrayando aquellos puntos que ayudaron al progreso social. En otras materias seguía siendo una sociedad del 19 con mucho que mejorar. Los miembros del comité eran habitualmente hombres misóginos y no querían a mujeres luchando con ellos, pese a que en muchos casos fue así. Las mujeres habían demostrado su importancia defendiendo los cañones en Montmartre y otros puntos, pero para muchos hombres solo servían para proporcionar cuidados. Pese a las dificultades, las mujeres se organizaron en la Unión de Mujeres. En abril, el Consejo Comunal decidió crear el Comité de Salvación Pública. Su objetivo sería gestionar la situación crítica con respecto al ejército de Versalles. Desde el primer momento hubo críticas internas a esta decisión. Durante la Revolución Francesa, un comité con el mismo nombre había reprimido a la población. Diversos obreros sintieron que el Consejo Comunal comenzaba a funcionar por libre. Estos se justificaron diciendo que la situación de guerra necesitaba un ente así. Así hablaba Lisagaray sobre ciertos mecanismos viciados dentro de la comuna. Por primera vez, el público conocía a los entresijos de la comuna y sus minúsculas camarillas, marcadas por amistades y antipatías puramente personales. El que pertenecía a un grupo determinado se sabía respaldado por este, a pesar de sus errores. Para ser admitido en la comuna, había que formar parte de alguna de esas camarillas, de modo que muchos ofrecimientos sinceros por parte de demócratas con experiencia, empleados e incluso oficiales republicanos desertores de Versalles se truncaron por este motivo.
Todos ellos fueron recibidos con altivez por ciertos inútiles que acababan de aterrizar allí, y cuya entrega no sobreviviría a la entrada de las tropas de Versalles. Así las cosas, la escasez de personal y las pocas luces se hacían cada día más evidentes. El Comité de Salvación Pública se ocupó de detener a aquellos sospechosos de ser contrarrevolucionarios. El punto aquí es interesante y puede servir como debate teórico mucho más amplio. Con un ejército a pocos kilómetros, el modelo asambleario puede tornarse lento. Con este contexto siempre va a tener ventaja, salvo error estratégico, un modelo jerarquizado. Las bases de este, educadas para no hacerse preguntas, solo tienen que cumplir órdenes. De esta forma, las acciones se realizan con mayor celeridad. Un modelo autogestionado lo tiene más complicado por norma general en situaciones bélicas, salvo que ciertos condicionantes, como el terreno, estén de su favor. Esto último, evidentemente, es opinión personal. Pese a las fortificaciones de París y las barricadas construidas por los comuneros, el ejército de Versalles comenzó a avanzar. Desde mediados de abril, Thiers se negó a negociar con el Consejo Comunal. Quería una rendición incondicional. En mayo llegó un acuerdo con Bismarck para liberar a miles de soldados que seguían detenidos por los germanos. En el armisticio, Francia también perdió Alsacia y Lorena. Esta zona me evoca irremediablemente mi época de estudiante. Aprendí más de Alsacia y Lorena que de Cataluña, lo que son las cosas. Otto von Bismarck se mostró amigable con Thiers para poner fin a la comuna. Los enemigos meses atrás pasaron a confraternizar rápidamente por temor a una rebelión general de la clase obrera. Fíjate cómo son las cosas. La ofensiva final versallesca iba a comenzar. Así hablaba Thiers en 1840. Suponer que algún día un gobierno, el que sea, podrá mantener el poder bombardeando la capital es difamarlo. Y esto dijo tras vencer a la comuna. Hemos destrozado un barrio entero de París. El ejército de Versalles consiguió entrar en París por la puerta de Saint-Cloud el 21 de mayo. Así comenzaría la Semana Sangrienta. Una vez en París, las tropas gubernamentales serían imparables. Los comités de distrito se organizaron cada uno por su cuenta para intentar frenar el avance. Este fue otro error, ya que los barrios fueron cayendo uno a uno debido a la falta de organización entre ellos. En una semana, la rebelión habría terminado. El 25 de mayo se reunió por última vez el Consejo de la Comuna. 3 días más tarde, la última barricada cayó. En estos sangrientos días hubo muertes trágicas como la de Louis Charles de Lecluse. Poco antes de morir, dijo lo siguiente: Basta ya de militarismo y de estados mayores con uniformes galoneados. Dejen paso al pueblo, a los combatientes a cuerpo. Ha llegado la hora de la guerra revolucionaria, la hora del pueblo, que no entiende maniobras ingeniosas, pero cuando tiene un fusil en la mano y un adoquín bajo los pies, no siente ningún temor ante esos estrategas de la escuela monárquica. Y así cuenta su fallecimiento, Lissagaray. A 50 metros de la barrera, los pocos guardias que habían seguido a Delecluse se apartan, porque los proyectiles oscurecen la entrada del bulevar. El sol se ponía detrás de la plaza. Delecluse, sin mirar si le seguían, continuaba al mismo paso, el único ser vivo en la calzada del Boulevard Voltaire. Llegado a la barricada, torció a la izquierda y escala por los adoquines. Aquel rostro austero, enmarcada por su corta barba blanca, nos aparece por última vez girando hacia la muerte. Delecluse desapareció súbitamente. Varios hombres quisieron levantarle. 3 o 4 cayeron. Solo se podía pensar en la barricada, reunir a sus escasos defensores. Jouanard, en medio de la calzada, levantando su fusil y llorando de cólera, gritaba a los aterrorizados: ¡No! ¡No sois dignos de defender a la comuna! En esas jornadas también se produjeron otros episodios vergonzantes. Escuchemos.
En la Place Blanche, la barricada de las mujeres resiste bastante tiempo frente a los soldados de Clenchon, y luego todas se repliegan a la barricada de Pigalle, que cae hacia las 2. Su jefe es conducido ante el comandante versallesco. «¿Quién eres?», pregunta este. «L'évêque, albañil y miembro del comité central». «¡Anda! Ahora resulta que los albañiles quieren mandar», responde el comandante, y acto seguido le descarga el revólver en pleno rostro. Durante los últimos instantes de la comuna hubo multitud de incendios, los más destacados en edificios gubernamentales, alguno de ellos provocado de forma intencionada. Se extendió el mito de que los comuneros querían acabar con París. La prensa afín a Versalles habló de una organización ejecutada por unas mujeres llamadas petroleras. La realidad parece que fue distinta. Alguno de estos incendios tenía como objetivo frenar el avance del ejército. Otros sí que fueron llevados a cabo por personas que querían terminar con las construcciones que representaban el poder. El Palacio de las Tullerías, sede imperial, sufrió uno de los mayores incendios. La biblioteca del Louvre también fue pasto de las llamas. Afortunadamente, el resto del museo pudo salvarse. El Ayuntamiento de París fue otro de los edificios incendiados. Con respecto a estos episodios, se ha culpabilizado exclusivamente a los federados. Los informes corroboran que diversos incendios fueron provocados por la artillería de las tropas gubernamentales al mando de Vinoy. Al entrar en la ciudad, el mariscal MacMahon dijo las siguientes palabras. Habitantes de París, el ejército de Francia ha venido a salvaros. París ha sido liberado y nuestros soldados han tomado en 4 horas las últimas posiciones ocupadas por los rebeldes. Hoy la lucha ha terminado. El orden, el trabajo y la seguridad van a restablecerse. La represión contra los comuneros empezó desde el primer día. París se llenó de cortes marciales. La mayoría de fuentes estiman que entre 20.000 y 30.000 personas fueron ejecutadas por el gobierno. Algunos medios más conservadores rebajan la cifra. El mariscal del ejército llegó a afirmar que podía confirmar que el número de fusilamientos había sido muy reducido. Este hombre, MacMahon, llegó a ser presidente de la República Francesa tiempo después. Haber dado de comer o cuidado a cualquier miembro reseñable de la insurrección era señalado como colaboracionismo. Nadie se libró de la crueldad durante estos días. Gallifet o Vinoy fueron algunos de los principales instigadores. A continuación escucharéis la locución de algunos asesinatos estatales. Los soldados y los gendarmes tenían orden de que se oían algún ruido en el interior de los vagones de ganado, donde se amontonaba a los prisioneros para los recorridos de larga distancia, descargaran su revólver por los agujeros practicados para la ventilación. Esta orden fue ejecutada. Satory era el depósito de donde se enviaban a los prisioneros a la muerte, a los pontones o a Versalles. La sangre no se secaba fácilmente en el empedrado de las calles. La tierra empapada no podía absorber más. Creíamos verla aún correr púrpura hacia el Sena. Varlin, por desgracia, no pudo escapar. El domingo 28, en la Place Cadet, lo reconoció un sacerdote, que se apresuró a buscar un oficial. Cuando lo agarró el teniente Sicre, le ató las manos a la espalda y lo llevó hasta el general Lavaucoupé, que en este momento estaba en el cerro. Varlin, que había arriesgado su vida para salvar a los rehenes de la Rue Axo, fue arrastrado durante 1 hora a través de las escarpadas calles de Montmartre. Bajo la lluvia de golpes, su cabeza, que no había albergado más que pensamientos fraternales, se convirtió en un revoltijo de carne, con un ojo colgándole fuera de su órbita. No pudo llegar a la Rue de Rosiers por su propio pie para presentarse ante el Estado Mayor. Lo llevaron a rastras y tuvieron que sostenerlo para fusilarlo. Luego los soldados destrozaron su cadáver a culatazos y Sicre le robó el reloj para pavonearse. Llevaron a un joven de pelo rizado, alto y que se parecía a Maggie. En efecto, le confundían con él. Gritamos, «¡No es Maggie!», pero movió la cabeza como diciendo, «¿Qué más da?». Le fusilaron en el montículo y murió con valor. Ninguno de nosotros le conocía. Esperábamos nuestro turno. Delante nuestro esperaban 1 o 2 filas de soldados con los fusiles cargados. Anochecía, había sitios de intensa y profunda oscuridad y otros iluminados por candiles. En una cavidad, uno de estos alumbraba sobre una camilla el cuerpo del fusilado. Engels, en el futuro, también habló de estos crímenes. Ya los fusiles de retrocarga no mataban bastante deprisa y entró en juego la ametralladora para abatir por centenares a los vencidos.
El muro de los federados del cementerio, donde se consumó el último asesinato en masa, queda todavía en pie. Testimonio mudo pero elocuente del frenesí a que es capaz de llegar la clase dominante cuando el proletariado se atreve a reclamar sus derechos. Luego, cuando se vio que era imposible matarlos a todos, vinieron las detenciones en masa. Comenzaron los fusilamientos de víctimas caprichosamente seleccionadas entre las filas de presos y el traslado de los demás a grandes campos de concentración para esperar allí la vista del Consejo de Guerra. Por otra parte, tampoco es sencillo saber cuántos muertos hubo por parte de los fieles a Versalles, aunque la cifra parece ser bastante menor. Se estima cercana al millar, la mayoría en el campo de batalla y no ejecutados. Las ejecuciones de la Comuna rondan el centenar. Escuchemos ahora una declaración que adjunta Louis Michel en su libro. Acababan de ejecutar a una quincena de prisioneros. Le llegó el turno, le llevaron al muro y le vendaron los ojos con un pañuelo, pues aquellos verdugos a veces guardaban las formas. Estaba esperando las 12 balas que le correspondían, haciéndosele el tiempo ya un poco largo. De pronto un sargento se acercó a quitarle la fatal venda mientras gritaba a los hombres del pelotón de ejecución: «¡Media vuelta a la izquierda!». «¿Qué ocurre?», preguntó el paciente. «Ocurre», respondió pesaroso el teniente encargado de dirigir la ejecución, «que la Comuna acaba de decretar que ella también fusilará a los prisioneros si nosotros os seguimos fusilando, y que el gobierno ahora prohíbe las ejecuciones sumarias». Así fue como 30 federados fueron al mismo tiempo que éste devueltos a la vida, pero no a la libertad, pues se les envió a los pontones, de donde mi compañero de prisión partió al mismo tiempo que yo para Nueva Caledonia. Además de los crímenes estatales, hubo más de 40.000 detenciones. Buena parte de estas personas fueron enviadas a un campo de concentración en Versalles a espera del juicio. Se dictaminaron algunas penas de muerte, aunque tras la sangría sumarísima inicial, la mayoría fueron hechos prisioneros o enviados a trabajos forzosos en las colonias francesas, principalmente en Nueva Caledonia. Allí fue enviada Louise Michel, la cual dijo las siguientes palabras durante su juicio. «No quiero defenderme, no quiero ser defendida. Pertenezco por entero a la revolución social y declaro aceptar la responsabilidad de todos mis actos. La acepto por entero y sin restricción». En cuanto al incendio de París, sí he participado. Quería combatir con una barrera de llamas a los invasores de Versalles. No tengo cómplices en esta acción. He actuado por mi propio impulso. Me dicen también que soy cómplice de la Comuna. Indudablemente sí, ya que la Comuna quería ante todo la revolución social, y que la revolución social es el más querido de mis anhelos. Y así describió esta escritora ácrata su cautiverio. Apenas dormíamos a causa de las chinches que se nos habían agregado, y aquella morgue parecía al amanecer un campo después de la siega. Las espigas aplastadas y vacías de los delgados haces de paje se doraban y brillaban como un campo astral. A pesar de todo, charlábamos y reíamos, y las recién llegadas nos daban noticias de los nuestros. Por los raros permisos de salida temporal que concedían a algunas, podíamos tener algunos encargos. Yo pude enviarle a mi madre el mensaje de que estaba perfectamente de salud y que me sentía muy bien, pero ella no me creía y se informó por otro lado. Sobre el suelo serpenteaban hilillos plateados, formando corrientes entre verdaderos lagos del tamaño de hormigueros y llenos como los arroyuelos de un hormigueo nacarado. Eran piojos enormes, de lomo erizado y un poco abombado, algo parecidos a jabalís del tamaño de moscas diminutas. Había tantos que se oía su hormigueo. Las detenciones al azar no faltaban. Una sordomuda pasó allí unas cuantas semanas por haber gritado «¡Viva la Comuna!». Una mujer de 80 años, por haber levantado barricadas, era paralítica de ambas piernas. En este mismo libro recoge las vivencias de una anciana que murió en Nueva Caledonia. Escuchemos. La señora Louis, anciana ya, no había hecho nada, pero sus hijos habían luchado contra Versalles. Se dejó acusar de todo en su proceso, pensando que su condena les salvaría, y así lo creyó hasta su muerte ocurrida en Caledonia, sin que nadie de nosotras se atreviera jamás a decirle que lo más probable era que sus hijos estuvieran muertos. Suponía que el silencio de sus hijos se debía a que no podían comunicarse. Tras la Comuna de París hubo una persecución en todo el mundo a los movimientos sociales. El ejemplo de autogestión o toma del poder por parte de los comuneros no podía ser tolerado por los privilegiados. El conservador Edmond Goncourt dijo sobre la represión del gobierno lo siguiente: Ni conciliación ni negociación.
es necesaria una purga. Y en Le Figaro se publicaron las siguientes líneas. Se acabó el reinado de los perversos. Nunca sabremos con qué crueldad y refinado salvajismo concluyeron su orgía de crimen y barbarie. No fue algo exclusivo de la prensa gala. En el New York Herald dijeron lo siguiente. Dejemos que Versalles convierta a París en ruinas si es necesario. Dejemos que las calles sean ríos de sangre. Que perezca toda la población. Mientras el gobierno mantenga el control y demuestre su poder. Que aplasten todo signo de resistencia, a cualquier precio, para así dar una lección a París y Francia que recordarán y disfrutarán en los siglos venideros. La comuna había sido cortada de raíz, los soñadores terminaron muertos, presos o exiliados. Sin embargo, las ideas no murieron. Diferentes teóricos políticos comenzaron a llenar páginas y páginas con el ejemplo parisino. Bakunin habló así. La comuna ha sido demasiado obstaculizada en su desenvolvimiento interior por la lucha moral que debió sostener contra la reacción de Versalles. Marx señaló lo siguiente. Los trabajadores de París, con su comuna, serán celebrados para siempre como el glosario heraldo de una nueva sociedad. Sus mártires se mantienen en el relicario del gran corazón de la clase trabajadora. La historia de los verdugos que los masacraron ya ha quedado colgada en esa picota eterna de la que todas las oraciones de sus sacerdotes no les podrán rescatar. Le temps des cerises, et guerre rossignol, et merle moqueur, seront tous en fête. Durante 5 años se instauró la ley marcial en París para finalmente, en 1875, aprobar las leyes constitucionales que afianzaron a la Tercera República Francesa. Esta duraría hasta 1940. Supongo que sabrán cómo fue su desenlace. En 1880, los comuneros recibieron la amnistía, aunque para muchos llegaba demasiado tarde. Habían vivido en pésimas condiciones en las colonias y muchos no habían sobrevivido. Los argelinos rebeldes no fueron amnistiados hasta 1895. Recuerda aquí que al mismo tiempo que la comuna se desarrollaba la insurrección argelina que finalizó en 1872. Con el paso de los años, los avances soñados e incluso implementados por parte de los federados fueron siendo instaurados en Francia. Hubo escuelas gratuitas y laicas en mayor o menor medida. Otro ejemplo fue la separación entre Iglesia y Estado en 1905. Gracias a los utópicos, el sistema mejoró, se arañó, avanzó en definitiva. Cuando dicen que tenemos ciertos derechos gracias a este sistema, siempre digo lo mismo. Si tenemos algo, es gracias a la gente que se planteó que otro modelo era posible. Y no lo hicieron poniendo 2 tweets o con una batucada, lo consiguieron luchando. La vida es conflicto y a la clase trabajadora nunca le han regalado nada. Si la clase privilegiada ha cedido algo, ha sido por temor. Este mensaje va para aquellos que consideran que las mejoras sociales se consiguen por combustión espontánea. También me dirijo a los revolucionarios de sofá. Como curiosidad, durante la Guerra Civil Española existieron 2 batallones en el bando republicano llamados Louis Michel y Comuna de París. Antes de cerrar el contenido de hoy, me gustaría hacer uno de mis comentarios a pie de podcast, si es que lo puedo denominar así. Es indudable que la comuna cometió errores. Sin embargo, los acontecimientos posteriores demuestran que se consiguieron avances sociales gracias al esfuerzo y sacrificio de miles de personas en París. En mi opinión, todo progreso social en los últimos siglos ha seguido siempre el mismo patrón. Habitualmente una minoría tildada de inconsciente por parte de los poderosos, sus medios y una población desinformada se replantea cambios. En ocasiones esta minoría no es tal, pero normalmente no suelen contar con las herramientas del poder. Tras la crítica, represión o persecución subsiguiente, el pozo de esas ideas comienza a calar en la población. Con el paso de los años se materializa aquello que en su día iba a significar para muchos el final de nuestra sociedad, nuestros valores o el orden del que tanto les gusta hablar.
La generación posterior de reaccionarios no se replantea los avances que años atrás sus equivalentes trataron de frenar. Esto, como todo, tiene distintas aristas, puesto que también tenemos a aquellos que directa o indirectamente consideran que no todo el mundo merece los mismos derechos. En Twitter hace poco compartí las siguientes palabras de José Luis San Pedro. ¿Qué significa hoy en España el divorcio? En una mujer o un hombre divorciados, nada. Hace 20 años era una tragedia. Yo me acuerdo que una vez en la calle, cuando se discutía la ley del divorcio, vino un grupo de estudiantillos católicos de esos y vinieron a decirme si quería firmar la ley del divorcio. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Pero es que lo van a hacer obligatorio? Dijeron, no, obligatorio no. Digo, pues entonces con no divorciarse ya está, no tengo que firmar nada. Claro. Si os soy sincero, me habría encantado tener una charla con el escritor de La sonrisa etrusca. Con estas palabras también estructuradas, desnudaba a aquellos que deciden entrometerse en la vida de los demás, esos que quieren imponer su moral basada en el miedo, esos que siempre van a tener pavor a cualquier cambio, aunque en el futuro también les beneficie. Ahora los más conservadores están divorciados y no se hacen preguntas por ello. Tienen otros muros que defender e incluso levantar. No se replantean que aquellos locos que señalaban sus congéneres hace 3 décadas consiguieron arañar el sistema. Rompieron con su ética cristiana impositiva. Antes de finalizar, quiero recomendaros una de las últimas entrevistas que hice en Pueblo, un programa que tengo en Radio El Maina, la radio libre de Granada. Allí hablé con Adri, el médico del último viaje del Aita Mari. Este barco humanitario se acercó a las costas de Libia y ayudaron a migrantes que estaban en riesgo de hundimiento en su barca atestada. Lo que cuenta me dejó con un nudo en la garganta. Os dejo un extracto de sus palabras. Nosotros tuvimos en esa barca una emergencia seria, que era un niño de 16 años que viajaba solo, somalí, que estaba completamente inconsciente, que lo encontraron en el fondo del barco entre agua y gasolina. Estaba en una hipotermia extrema, costó más de 3 horas sacarlo, que empezar a hablar, porque al principio además era una situación médica bastante dramática, porque es lo que llamamos nosotros que estaba todo abolido. O sea, básicamente ese chico respiraba y temblaba, nada más, cuando no tenía ningún signo de ningún otro tipo. Entonces, después de 2 horas de calentamiento, tanto extrínseco e intrínseco, la primera temperatura que nos dio fueron 31 grados después de 2 horas. O sea, decir, es que eso peta todo lo que tú has estudiado, ¿no? O sea, peta todo lo que tú has estudiado, porque de repente te ves en el mar con un niño de 16 años, con toda la vida por delante, que te dice los libros que podría estar perfectamente muerto. Entonces, ese chico seguramente, si nosotros hubiéramos, vamos, es imposible preverlo, pero si nosotros no hubiéramos estado ahí, como hubiéramos llegado horas después, hubiera muerto. Si queréis escuchar la charla completa, la podéis encontrar en YouTube si buscáis Pueblo con Andrés Cabrera. Y ahora sí, cierro el podcast de hoy. Con este programa también finalizo la segunda temporada. Me estaba siendo muy complicado en las últimas fechas conseguir sacar todo el trabajo que implican estos podcasts. Este, en concreto, ha significado un verdadero esfuerzo. Volveré tras el verano con fuerzas renovadas y con contenidos que a buen seguro valoraréis. Se despide a Andrés Cabrera, su fiel servidor, metafóricamente hablando, ya lo saben. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Gracias por escuchar Menuda Historia, un podcast de Andrés Cabrera. Si te ha gustado, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts o iVoox.